Esto es Regreso a Casa, un podcast sobre adopción contado desde la voz de quienes somos hijos e hijas adoptivas. Hoy escuchamos la historia de La Espera, una peli documental sobre adopción. Nos habían dicho que había una nena de 2 años a la que se buscaba familia y encontramos una familia divina, amorosa, muy amorosa. Lo que no nos imaginamos era que íbamos a tener que participar de la desvinculación. Cuando yo nos llamo a audiencia, estábamos ya en la etapa muy final en donde ya había sido aprobada la medida excepcional y yo tenía que resolver si los colocaba en situación de adoptabilidad o no. Empiezo a hablar con la defensora y la más grande me frena y me dice: ¿vos sos el que nos va a buscar una mamá y un papá? Digo, mirá, puede ser, porque yo todavía no estaba en esa instancia, ¿no? Nosotros queremos vivir con un papá y una mamá. ¿Cuánto tiempo falta? La nena de 7 años. Ayer me cuenta que él se quiere hacer un tatuaje que diga imposible, con la I y la M tachadas. Entonces le pregunto por qué y me dice: porque para mí era imposible tener familia ya. Yo veía imposible que alguien quiera adoptarnos a los 5, sí a mis hermanos, pero no a mí. Entonces, cuando ustedes han aparecido, eso se ha vuelto posible. Entonces, para mí ya nada es imposible. Ese es otro tema de la adopción. Las parejas no sabemos cuándo nos van a Hola llamar. Darío, ¿cómo estás? No es a los 9 meses. Muy bien, Carla. Muchas gracias por invitarme al podcast y compartir la película que hicimos con tus oyentes y con tu público. Muchas gracias a vos. Darío, si tuvieras que presentarte, ¿qué es lo que dirías? ¿Qué diría? Bueno, básicamente para simplificarlo, que soy documentalista, que cuento historias reales, que me interesa aprender de algunas cosas, de algunos temas, y mi manera de aprender es haciendo películas. Y que si yo aprendo en el proceso, probablemente el público que vea esa película, con suerte, y si hago bien mi trabajo con todo el equipo, el público también aprenda algo sobre eso que tanto nos interesa, ¿no? Darío Doria es director de cine. Acaba es una manera de decir porque fue hace algunos meses, pero presentó La Espera, esta peli documental que habla sobre niños, niñas y adolescentes que están a la espera de ser adoptados o adoptadas. ¿Por qué surge la necesidad de trabajar sobre este tema, Darío? Mira, esta película, la idea de esta película nace hace un montón de años, pero un montón, te estoy hablando en el 2007, que leí una nota en un diario, mientras que tomaba mate ahí, leyendo los diarios a la mañana, que el título de la nota era "Una vez casi me adoptan". Y la nota se la hacían a un chico joven de 20 y pico de años que había egresado del sistema, y que era con la ley anterior, que contaba que con 7 años a él y a 2 compañeritos más del hogar los llevaron a una casa, y los tuvieron a una casa de una familia que para ellos era como una familia muy rica, que la casa era como un palacio, así la cuentan, porque tenía 2 pisos, pilete, una cosa así como para ellos nunca visto, y que los tuvieron unas semanas y a 2 los devolvieron y se quedaron con uno. Esto vuelvo a decir que es con la ley anterior, que era todo muy diferente, y a mí cuando leí la nota me partió el alma, ¿no? Porque ¿qué le pasa a un niño de 7, 8 años que con todo lo que ya la historia que ya traía encima ese rechazo, y sin entender por qué, ¿no? Porque a esa edad tenés el entusiasmo de que, bueno, una familia que te quiere, qué sé yo, y te devuelven a las 2 semanas, ¿sí? Y ahí medio quedó
esa historia ahí dando vuelta durante un montón de años y cuando terminamos el último documental, Vicenta, me reúno con Florencia Gattari, que fue la guionista, y charlando sobre esto me dijo, no, a mí también este tema me moviliza mucho, bueno, por otras razones personales, y ahí arrancamos, ¿no? Ese fue un poco el inicio de toda esta película y partimos desde lo que decía recién, ¿no? Desde las ganas de aprender, de conocer, de entender si eso es posible, ¿no? Porque es un tema tan complejo que es como imposible entender, imposible comprender, imposible aprender sobre todo esto, ¿no? Te acercas, abrís una ventanita, te acercas un poco y bueno, y eso. Y cada ventana es un mundo. Sí, cada ventana es un mundo y cada historia es un mundo y cada niño y niña y adolescente es un mundo y cada juzgado es un mundo. Si lo sabrás vos, ¿no? Ujú. Darío, ¿vos estuviste recorriendo en cada una de las entrevistas que aparecen en la película? Recorriendo, yo estuve, las entrevistas son 13, hicimos un par más, después te explico qué pasó con esas que no aparecieron. Ujú. Eh, bueno, tomamos contacto con esta, para la gente que no vio la peli, es como un collage de 13 historias que van desde madres que adoptaron, Juez Molina de Rosario, el ex juez de familia, que es un Estuvo genio, en ya lo Regreso a conocerán Casa por la ahí. temporada pasada. Muy bien, un genio, Sí. Marcelo, lo queremos mucho. Psicólogos de niñez, operadores de hogares, me estoy olvidando, una familia que estaba en proceso de vinculación y Una mamá que es dio como su hijo en adopción también. una mamá que dio su hijo en adopción y una mamá que le quitaron a su bebé cuando Ujú. tenía semanas Sí. por un problema de adicción y que ella hizo todo un laburo muy, muy grande para recuperarse ella Sí. y para poder volver a vincularse con su hijo. Entonces, fue, es como un collage de historias para tratar de entender un poquito por dónde va esto, ¿no? Porque como decíamos recién, es un tema muy, muy complejo. Pusimos 13 historias, podrían haber sido 50 y igual nos quedamos cortos con la complejidad que tiene. Pero bueno, más o menos es un acercamiento. Eh, y sí, yo tomé contacto con cada uno de las personas que entrevistamos y las entrevistas las hizo Florencia Gattari, Ujú. pero yo estaba ahí. Acompañando Sí, y sí, participando. acompañando, escuchando y llorando. Darío, y cuando estuviste ahí en cada una de esas historias, ¿con qué emociones te encontraste? No, no sabés lo que lloramos. No las filmamos, hicimos solamente audio, Muy bien. porque no queríamos, no queríamos filmar, no queríamos imágenes, que funcionó muy bien, y no sabés lo que lloramos. A veces llorábamos porque la historia era tremenda, y a veces llorábamos porque la historia era tremendamente linda. Y ahora Sí. me vuelvo a emocionar, ¿no? Pero es como, es como muchas emociones juntas y un poco eso, ¿no? Mi trabajo, nuestro trabajo cuando hacemos película, o por lo menos la idea que tenemos no, el equipo que hizo la peli, es Ujú. que si a nosotros nos emociona este tema, la idea es que, bueno, si a nosotros nos emociona, bueno, si hacemos bien la peli y la trabajamos bien y no hacemos nada, no la arruinamos, digamos, el público también, esas emociones parecidas las va a poder sentir el público. Así que, bueno, ese fue un poco el camino, ¿no? No arruinarla, no arruinar las historias que nos daban.
No, son muy valiosas. De lo que pude escuchar, por lo menos, muy valiosas. Darío, ¿cuál fue el eje que ustedes buscaron llevar o que buscan llevar a la sociedad con esta peli documental? Mirá, el eje lo fuimos como encontrando en el camino. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer una película que iba a hablar de adopción, pero terminó hablando de adopción también, pero también de los tiempos que están estos chicos esperando que el mundo de los adultos les restituya el derecho a vivir en una familia. Eh, lo que sí partimos de un par de conceptos que los tratamos de mantener, y que era el tema de quitarle el lo que se llama que es la adultocentría, podría ser, no, que bueno, la adopción siempre se plantea desde el mundo de los adultos, ¿no? La mirada adultocéntrica que tiene esto de De que siempre cumplir el los deseo adultos... del adulto, de ser padre, Claro, madre. claro, pero el adulto que no es madre ni es padre no tiene ningún derecho vulnerado, no tiene nada, no hay nada que el Estado tenga que hacer ahí, no tiene ninguna obligación con esos adultos que quieren ser madres y no pueden. La obligación que tenemos, el Estado primero y nosotros como sociedad, es con estos niños que están viviendo fuera de ninguna familia y están esperando que pase algo. Eh, que la familia biológica acomode cosas, que la familia ampliada vea si los puede, que un psicólogo pase un informe, que un juez decida, que una familia quiera adoptar. Bueno, todo eso que seguramente ya lo habrán escuchado mucho. Y el segundo punto que queríamos, que nos marcaba, era quitarle la idea de sacarlo de esta cosa romántica que tiene la adopción, porque lo que fuimos aprendiendo es que es un proceso posible, que muchas veces funciona muy bien, pero que tiene un nivel de complejidad muy grande. Porque estos chicos aprendimos y fuimos dándonos cuenta que vienen con muchas heridas, ¿no? Como dice uno de los psicólogos que trabaja en niñez, los adultos, ellos no ven a los adultos con mucha confianza, porque el mundo de los adultos los trató muy mal en los poquitos años de vida que tienen. Entonces, ellos no confían en los adultos, o, o directamente, como habla una psicóloga también de niñez, dice, cuando le pregunta a un niño que está trabajando la- la- la voluntad adoptiva, dice, ¿y qué es una mamá? Y el nene le dice, y yo no sé lo que hace una mamá, no sé lo que es una mamá. Entonces, nosotros damos por sentado los adultos que no sabemos nada de esto, que bueno, ¿cómo no va a saber un niño que es una mamá? Y no, no hacen, no. No saben lo que es Bueno, jugar, no saben lo que es elegir un plato de comida o el color preferido. no. O como cuenta una mamá tiene dos hijos adoptivos y que los hijos cuando llegaron dijeron, "No, y a los 18 años que me tengo que ir de esta casa", porque ellos piensan que todo lo que escucharon en su vida es que a los 18 se tienen que ir del hogar. Entonces proyectan y dicen, yo estoy en esta casa, que a los 18 me tengo que ir. Son cosas que no llegamos, y eso para empezar, ¿no? Hay un montón de cosas. Pero lo que no queríamos era romantizar, pero hay uno con lo que te dije hoy de por qué algunas entrevistas quedaron afuera. Nosotros queríamos una película que, mu- que- que cuente lo difícil que es, pero que no muestre, que no diga que es imposible, sino que es posible, pero te tenés que preparar mucho porque es complicado, no es una tontería, no es fácil.
eso que dicen que con el amor, yo tengo mucho amor para dar, todo bien, el amor, pero después hay un montón de otras cosas que tenés que tener el amor sin lugar a dudas, tenés que querer ser padre o madre, todo bien, pero hay un montón de otras cosas que son importantes que se tengan en cuenta. Entonces, quiero encontrar ese equilibrio entre, mirá que esto es difícil, pero es posible. Y en todas estas entrevistas, bueno, vos viste casi todas, dejamos afuera algunas entrevistas, muy poquitas, 2 o 3, porque sentíamos que la peli se nos Desequilibraba. hacía muy cuesta, sí, se nos iba muy cuesta abajo y pensábamos que íbamos a espantar demasiada gente y no era la intención, la peli se nos volvía muy triste, que no era la Ujú. idea, ¿no? La peli tiene una mirada, a pesar de todo, muy optimista. Toda la gente que entrevistamos eh, es, tiene una mirada amorosa, Ujú. y le ponen el cuerpo, y le ponen el alma, y le ponen la vida, y lo dan todo por estos niños. Entonces nuestra peli tiene una cosa que, si bien es áspera para mucha gente, tiene una mirada amorosa sobre estos niños, y la idea era niños, niñas, adolescentes, y la idea era eso, ¿no? Hacer una peli lo más luminosa posible dentro de lo difícil que podía llegar a ser. Sí. Y también hablar de niños, esto, ¿no? Adolescentes que están viviendo institucionalizados con todo lo que eso significa. Me parece que también está o es importante poder ponerlo sobre la mesa, sobre la pantalla y al alcance de todos, porque me parece que la adopción también es, o por lo menos eso creo, que la adopción es un tema que todavía cuesta un poco que sea tema de charla en la sociedad o que alguien quiera tratar y mejorar, ¿no? Sí, mira, vos lo sabes muy bien, mientras que estamos hablando de esto, mientras que tomamos mate o vemos una película esta noche, hay más de 10.000 niños, 10.000 niños viviendo en hogares, eh, esperando que algo pase, ¿no? Ujú. Y acá es el tema, ¿no? Porque uno como adulto, bueno, esperar 1 año, 2 años, uno dice, ay, qué rápido se pasó este año, y parece que la vida se pasa rápido y no nos pasa nada porque tenemos cierta edad. Pero para un niño de 3, 4, 5 años, esperar 3 años en un hogar, o en el mejor de los casos en una familia de tránsito o solidaria, como creo que lo llaman en Santa Fe, es un Sí. montón, porque un niño que con 3 años, el niño que entró con 3 años a un hogar, cuando tiene 6, es el doble de la vida, se pasó la mitad de su vida en un hogar. Y eso también es importante, que el tiempo de los niños, ¿no? El tiempo de la infancia no es el tiempo de los adultos. Ujú. Y, y también tenemos que ser, a veces se critica mucho los tiempos en todos estos procesos, y a veces los tiempos son necesarios. Por ejemplo, en el caso de nuestra película, el caso de una mamá de esta mamá que trabajó 2 años su problema de adicción, Ujú. entonces, para recuperar a sus hijos. Entonces, en ese caso, sí había una razón de esa espera, ¿no? Porque ahora, bueno, están todos juntos y yo sé que pudieron rearmar la vida y están bien, pero hay otros casos donde los tiempos no, de espera son, Yo creo que nada, falta la nefasto. dimensión de entender que quienes se están esperando y a quienes se les pasa la parte más importante donde se forjan como personas son esos niños y niñas. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, de ahí el nombre de la peli, ¿no? Porque no teníamos nombre nosotros para la peli, no sabíamos, y empezó a aparecer la palabra espera,
espera, no, porque están esperando. Y, y bueno, y no encontramos mejor, mejor título para la película que ese, que es Que la de lo que habla describe la peli, ¿no? realmente. Sí, totalmente. Darío, Sí. ¿y con qué prejuicio sobre la adopción descubriste que más te gustaría que el público pueda dejar atrás cuando sale del cine de ver esta peli? Prejuicios. Bueno, en principio esa cuestión adultocéntrica, ¿no? Ujú. Que el centro del mundo son los adultos que quieren maternar o paternar y el Estado les tiene que dar o los equipos de niñez o los juzgados les tienen que dar una niña, un niño para cumplir sus deseos. Eso es una de las cosas que me gustaría que la peli y ayude mucho a destruir, ¿no? Esa idea. Ujú. Y te iba a decir una cosa, no, que me olvidé y ahí vamos, ya me voy a acordar. Ya va a bajar la Este, información. No hay problema, pero bueno, esperemos, esperemos. no es menor. Y con el equipo con el que trabajaste, digamos, había personas que estaban involucradas con el tema de la adopción, como Florencia. Contame un poco cómo estaba armado ese equipo y bueno, y también dónde fueron registrando esas historias. Mirá, el equipo somos muy poquitos, en principio éramos tres, cuatro personas, Ujú. Florencia, yo, Virginia Croato, la productora, y Graciela Doval también en producción. Éramos cuatro, porque bueno, la peli la hicimos con nuestros recursos, con tiempo, así que no, después se sumó más gente, pero por procesos. Eh, Mirá, en principio a todos nos emocionaba el tema y no nos era inocuo, digamos, a todos nos partía al medio. La que probablemente más cercana estaba con el tema era Flor, porque en su momento ella presentó carpeta y después, bueno, por cuestiones de la vida no siguió por ese camino. Ujú. Pero al final te vas dando cuenta que cuando escuchás las historias y todo, porque no sé si tenés, en realidad no tendríamos que estar vinculados directamente para que este tema nos importe, ¿no? Ujú. Creo que es un poco al revés, ¿no? Tendríamos que escuchar y que nos preocupe este tema sin tener nada que ver, ¿no? Y porque después pasan cosas eh, que fuimos aprendiendo. Todo el tiempo una vez que hicimos las películas, nos empezó a pasar de que un montón de gente cercana nos hablaba de que no en el colegio de mi hijo, o mi sobrina, o mi prima, y la adopción está ahí por todos lados, en el colegio donde van los chicos hay una nena o un nene adoptado y tenés que saber un poco para no meter la pata, no preguntar cosas de más o no preguntar cosas de menos, o saber qué está pasando, porque ese niño probablemente vaya al cumpleaños de tu sobrino o Ujú. de tu hijo. Y no es que saber cómo encarar, ¿no? Que no tenés que, es un niño y cómo abordarlo. Entonces, creo que es una peli, o es un tema que nos debería involucrar más de lo que pensamos, ¿no? Ujú. O que lo tenemos mucho más cercano de lo que pensamos. Involucrar e interpelarnos, quizás. Totalmente, sí.
También hablemos del rol del cine, ¿no? En situaciones o en temas sensibles o de temática social como esta, que me parece que cumplen una función fundamental, porque es como la herramienta que puede llegar masivamente a un montón de gente para poder llevar un buen mensaje, perdón. Sí, déjame, te digo algo de lo que cerramos anterior, que justo se me... Déjame hablar, tal vez me lo ibas a preguntar después, perdón si me adelanto. Cuando dijimos No hay problema. nosotros recién de interpelarnos y qué sé yo, también hay un tema, acá no sé en Buenos Aires, no sé en Rosario cómo se llamará, el plan Abrazar, que es de referentes, que, que es importante que se conozca. No se conoce mucho y que es referentes afectivos, que no vas a adoptar a un niño, pero vas a acercarte y lo vas a acompañar y le vas a dar como un acompañamiento en la vida. Sos como, simplificándolo mucho, sos como un padrino que lo acompaña en su crecimiento, sin adoptarlo, sin que, bueno, y Generar aprendimos falsas que eso, expectativas. Si sí, no es y eso, es darle estar y acompañar. estar y acompañar, que es un montonazo, y Ujú. llevarlo a tu casa y festejarlo un cumpleaños, y irle al colegio a ver cómo, no sé, o al club cómo juega la pelota, y para estos niños es un montón, y en algunos casos, sobre todo en niños más grandes, que tal vez no tengan la voluntad de ser adoptados por lo que sea, por la vida o por lo que sea, Ujú, un referente ya es un montonazo. ujú. Y cuando hablábamos recién de involucrarnos y que te interpela, tal vez eso para mucha gente que no conoce esa posibilidad es muy buena, y bueno, ojalá que muchos se animen. Y volviendo al cine, Y volviendo al eh, cine. sí, la verdad que y bueno, en general el cine cuando las artes en general, ¿no? Cuando te emociona, cuando algo te entra por la emoción, cualquiera sea, ¿no? Pero que te hace o reír o llorar o algo ahí se movió en vos, ¿no? Y no es algo que te pasó así, no me generó nada. Cuando algo te emociona, algo te entró, algo te entró. Y el cine es una de esas artes que tiene esa posibilidad, ¿no? De emocionar, siendo cuidadoso, no yendo al golpe Ujú, bajo, no ujú, buscar la emoción por la emoción, porque eso tampoco está bueno, pero, pero bueno, y sobre todo a mí el cine documental es un cine que me atraviesa mucho y me emociona mucho, ¿no? Yo cuando escucho eh, o cuando veo películas documentales que me emocionan, y generalmente me emociono mucho, eh, nada, algo me queda para siempre de ujú. esa peli, ese tema. Y lo que, bueno, intentamos es un poco eso, ¿no? Y lo que te decía hoy, si nosotros nos partió al medio y lloramos y nos abrazamos acá cuando terminamos las entrevistas y qué sé yo, el público algo de eso iba a recibir. Eh, de- y bueno, y yo a veces pienso que mi laburo, como nuestro laburo, Ujú. vuelvo a decirlo del equipo, es eso, ¿no? Es un poco como, somos como un Un canal de puente. comunicación, un puente. Bien, me encantó. ¿Ves? Esa Somos un palabra, puente. somos un puente. Somos un puente entre estas personas y el público, y lo Ujú. único que hacemos es conectar, ¿no? Conectar estos dos en el medio del puente que vos muy bien dijiste recién. Sí, Y eso es el totalmente. cine. Eso es, bueno, hay mucho cine, ¿no? Pero el cine que estamos hablando es eso, es un puente. Igual también, digo, valoro en un momento en el que el cine argentino está bastante castigado, que hayan tenido la valentía de poder hacerlo, las ganas y la posibilidad.
Eso es para mí una apuesta que también hay que ponerla en valor. Sí, la verdad que bueno, son momentos complicados, bueno, para el cine, para muchas cosas de la Sí. vida en general, para las personas en general, el cine, bueno, es parte de la sociedad que está complicada, pero para nosotros es hacer estas historias, contar estas historias, es como imposible no hacerlo, ¿no? Ujú. Eh, Entendemos que son películas chiquititas, que las podemos hacer con un presupuesto mínimo, que nadie cobró, que no está bien, pero bueno, nada, no importa, todos le ponemos ahí, pero que sería mejor que podamos pagar, pagamos algunas cosas, pero nosotros no cobramos, pero las películas las hacemos igual, ¿no? Porque ahí nos va el sentido, bueno, es muy pretencioso decir esto, pero Sí. el El sentido de propósito nuestras por el que vidas, uno también está el- acá. lo que nos alegra, ¿no? Lo Ujú, que, sí, eso, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Bueno, habrá gente que es, no sé, meter goles en una cancha llena de ujú. gente. Eh, el propósito de los que hacemos películas, en general el cine documental, es contar historias y ser esos puentes que vos bien dijiste recién. Darío, Así que si bueno, la dentro vamos a... de 10 años alguien vuelve a ver La Espera o vos te sentás dentro de 10 años a verla, ¿qué te gustaría que haya cambiado para que esa película no fuera necesaria? Uf, ah, bien. Bueno, en principio me encantaría que haya mucha más gente que entienda, porque bien sabes vos y el público que te escucha seguramente que el 95% de la gente que se anota para adoptar se anota para niños, niñas de 0 a 3 años, y me encantaría que ese porcentaje cambie, Ujú. que mucha gente se anote para niños más grandes o para niños, porque la mayoría son más grandes, la mayoría son grupos de hermanos, eh, muchos tienen alguna enfermedad, algún grado de discapacidad. Entonces sería buenísimo que dentro de 10 años nuestra película sea como innecesaria en ese tema, ¿no? Que haya cambiado ese porcentaje, que el porcentaje de gente que se presenta a adoptar tenga un espectro y una disponibilidad adoptiva, que la llaman, mucho más amplia. Y eso por un lado, ¿no? Después, bueno, hay cuestiones eh, que se podrían cambiar de apoyar Sí. económicamente a las familias que adoptan o a las familias que son, eh, bueno, de tránsito tienen, pero, o a las familias ampliadas para que puedan afrontar, porque muchas veces el tema de estos chicos es que las familias no tienen con qué, ¿no? No tienen, económicamente no pueden afrontar el cuidado, entonces tal vez que el Estado Un estado más acompañe presente. un Estado más presente y sí, en muchos sentidos. Eso también estaría bueno que cambie, ¿no? Y que dentro de 10 años no tengamos que hablar de esto. Siempre van a faltar cosas, porque creo que por lo menos esto esté más o menos ahí, este, más Aceitado. acomodado, aceitado. Darío, ¿vamos a ver La Espera en Rosario? Sí, estamos ahí, estamos esperando que nos den fecha. Muy bien. Tenemos gato. Sí, Ahí quiere tenemos salir el gato. regreso a casa. No, tiene su puertita. Tenemos la imagen de la espera, es la imagen que usamos pero sí, estamos
Estamos trabajando para que nos den fecha en Rosario, si no es en un lugar, que no estamos esperando, será en otro, pero sobre todo, bueno, primero que tratamos que la peli se vea en cines, porque es una película que merece eh, sentarse en una sala, que no haya nada que te distraiga, que te tomes unos 80 minutos para escuchar estas historias, que no suenen celulares, que no pase. El cine es como un lugar muy bueno para ver y para escuchar esta película. Y después porque, bueno, uno de los protagonistas uno de los testimonios es de ahí, de Sí. Marcelo Molina, con toda su historia de cuánto tiempo es un tiempito, ¿no? Ujú. Y bueno, y queremos honrar a que Marcelo también, ¿no? Si bien él ya viene contando su historia y tiene su gente que lo rodea, también está bueno que esa gente que está ahí con él, cercana, comparta con él la peli en un cine. Eso es muy, muy lindo. Por eso sí o sí va a estar en Rosario y porque tengo familia. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Sí. te esperamos pronto entonces, Darío. Bueno, esperamos estar por ahí. Siempre termino las entrevistas con una pregunta, que es, en realidad sería, ¿qué significa para vos regresar a casa? Oh, regresar a casa. Regresar a casa es como un lugar donde uno se saca las armaduras, ¿no? No tiene, es un lugar donde uno no tiene que defenderse de nada. No quiero ser pesimista ni alarmista ni nada por el estilo, pero uno cuando sale a la calle va como armado, ¿no? Como que el mundo exterior es como hay hostilidad y te pueden pasar, no sé, qué sé yo, uno sale como. Ujú, Y cuando llegas a tu casa te sacás eso, ¿no? Te sacás la armadura es, es psicológica, ¿no? Pero bueno, te la sacás, la colgás ahí en un perchero, la tirás arriba de la cama y decís, acá puedo estar tranquilo, ¿no? Acá puedo relajarme. Bueno, eso, más o menos. un placer, Darío. Gracias. Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Hablo en plural, parezco que tengo un problemita, que soy yo y mi. Pero te interpretamos, es Pero por el equipo. sí, es por el equipo, porque me toca a mí hablar y dar la cara, pero es una película que la armamos en equipo. Y permitime una cosita más, ese Sí. equipo también está integrado por todas las personas que nos dieron sus historias. Porque si esas personas no Ujú, nos contaban sus historias, no había peli. ujú, Entonces cada una de estas personas que nos contó historias de sus hijos, de sus pacientes, bueno, historias propias, eh, nada, confiaron en nosotros y entre todos logramos. Por eso hablo en plural, ¿no? sí, sí. Porque bueno, tal vez tendré problemas, ¿no? Psicológicos, pero bueno, por esto no, bueno, tengo una razón para hablar en plural. Me parece buenísima la razón. Gracias, Darío. Gracias a ustedes. Regreso a casa es mirar la historia con otros ojos. Este podcast es una producción de la oficina Streaming. Soy Carla Parodi. ¿Qué parte de tu historia todavía necesita ser contada?